Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, que estoy amaneciendo con la voz así como que me está cambiando un poco, pero muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar en el Cuatro Vientos Noticias. Arrancamos nuestra programación cuando son las 8 de la mañana con 35 minutos. Bienvenidos al programa. Galicia, ¿qué tal? El día 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo te va? Así es, Javier, muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, sobre todo a ustedes, a las mujeres, en este día que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, Javier, y que tiene una raíz histórica muy, muy profunda. Y de eso quisiera que nos dijeras tú algunas Sí, palabras. fíjate que rápidamente, sí, porque pues, el día de hoy vamos a tener otro programa también con nuestros invitados. Y el miércoles hay un programa, perdón, mañana martes o el miércoles. Miércoles tenemos con la Sí, feminista pero hoy es 8 de María del marzo. Carmen. Vamos a tener un programa muchísimo más amplio mañana también. Mire, el Día Internacional de la Mujer, también conocido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se conmemora porque pues hay que recordar la lucha de la mujer por su participación en la sociedad. Esto en pie para esa emancipación de la mujer y el desarrollo íntegro como persona. Se conmemora el día 8 de marzo, es decir, un día como hoy, todos los años, ¿sí? Y es una fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en el año de 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hay que remontarnos un poco más en el tiempo. Mire, en la segunda conferencia internacional de las mujeres socialistas, realizada en Copenhague en el año de 1910, Clara Zetkin, que era entonces una gran activista a favor de los derechos de las mujeres, propuso y entonces se aprobó la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se comenzó a celebrar al año siguiente, es decir, en 1911. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de ese año, 1911, en Europa, más concretamente en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes en donde, bueno, pues actualmente pues casi todas las naciones del mundo, sí, están de alguna forma conmemorando esta fecha. En 1972, la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 3010, declaró al año 1975 como el Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los Estados Unidos a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y también sus costumbres nacionales, un día como Día Internacional de los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así que, bueno, es un movimiento, el feminista, amigos y amigas, que, bueno, tiene sus primeros raíces ya de como un trabajo plenamente organizado por las mujeres y a favor de las mujeres, desde la Revolución Francesa, en el año de 1789, que es cuando por primera ocasión, ya de manera oficial, vamos a ponerlo así, en un gran movimiento de masas, ¿sí? Se desarrolla y se incluyen apartados específicos de beneficios y de respeto a los derechos de la mujer, Galicia. Y obviamente, pero fíjese, era de la mujer. Las niñas y las adolescentes todavía estaban pendientes por esperar. Y eso de las mujeres adolescentes y las niñas, pues es nuevo prácticamente en el tiempo, y en el tiempo pues estamos hablando de que se habrá sido en la década de los 50, amigos y amigas, cuando entonces se empieza a hablar ya específicamente de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Y en los últimos años, tendrá unos 2 años aproximadamente, que también ya se habla también de las adolescentes, y esto obviamente va categorizando, ¿sí?, las escalas de edades de las mujeres. Faltaría también incluir o hablar de las mujeres de la tercera edad y quizás dentro de algunos años más de la cuarta edad, porque ya estamos viendo que se están modificando las categorías también por edades, en hombres y mujeres. Así es, Javier, y hay que decir que este día las mujeres tenemos noticia en todo el mundo. Se van a realizar enormes movilizaciones en el planeta entero. Hay que, por supuesto, México no es la excepción. Ya nos estamos preparando para estas grandes movilizaciones, principalmente en la capital del país, donde se ha desatado además una polémica por las medidas de seguridad y de protección que está aplicando el gobierno federal. Esta famosa valla con la que han creado un muro de contención en torno a Palacio Nacional. Y las discusiones que ha desatado, eso lo vamos a ver con Armando Duarte más al ratito, Así Javier. es. Sí.
pero sí quiero mencionar que nos llama muchísimo la atención, primero, el hecho, y usted lo sabe, de que por primera vez en la historia de México una mujer como Rosa Isela Rodríguez pues tiene la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Y hace unos días, el fin de semana, dio a conocer un comunicado que nos parece muy, muy importante, porque por primera vez se habla de aplicar medidas de seguridad en marchas multitudinarias con una visión de género. Esto es fundamental. ¿Qué significa esto? Primero que nada, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, en este país y bajo este gobierno las marchas, las manifestaciones, la libertad de expresión no se reprimen. Entonces, no solamente no se reprimen, se protegen. Y en ese sentido, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, convocó también a las entidades federativas a elaborar un plan operativo para el despliegue de personal, preferentemente femenil, sí, policías mujeres, durante las expresiones que habrá en el espacio público para la comunicación del Día Internacional de la Mujer. Las causas de las mujeres, esto me llama muchísimo la atención, Javier, este tono del discurso que ha cambiado. La causa de las mujeres, dice Rosa Isela Rodríguez, son las causas de nuestras hermanas, hijas y madres. Así lo expuso durante la quinta Asamblea Plenaria Extraordinaria de Secretarios de Seguridad Pública que ella encabezó el fin de semana, y dice también la coordinadora de seguridad del gabinete, coordinadora de seguridad nacional, quien propone una serie de acciones para salvaguardar la integridad. Dice que actualmente existe una transición generacional en la que miles de mujeres jóvenes se identifican con estas demandas de la lucha por las mujeres, y este movimiento sigue creciendo e implica salvaguardar su integridad física y su derecho a la libre expresión. Hace un recuento rápido de lo que oficialmente se conoce hasta el momento. Se tiene prevista la convocatoria de por lo menos 137 manifestaciones en el país, de las cuales 99 son presenciales y 38 virtuales en 29 estados de la República, y se estima la participación aproximada de 349 grupos organizados de organizaciones feministas y de derechos humanos, teniendo la mayor cantidad de convocantes en la Ciudad de México, Estado de México, Yucatán y Nuevo León. Fíjate que está muy interesante hablar de estas propuestas que se están haciendo, Olga. Por ejemplo, que la entidad cuente con un plan, los estados de la República, porque estos estados de la República se reunieron los gobernadores o sus representantes con la Secretaría de Seguridad, y entre todos ellos elaboraron un plan de acción, pero no nada más en el aspecto de cómo atenderlo, ¿no? Cómo atender estas manifestaciones, sino la forma en como también las policías deben de estar de alguna forma teniendo esta interactividad con las mujeres. Que la entidad, o sea, el Estado, cada Estado, cuente con un plan operativo para el despliegue de personal, preferentemente mujeres, en el espacio público. Propiciar la instalación y la operación de grupos de servidoras públicas que establezcan un diálogo con las manifestantes en caso de que esto sea requerido. Garantizar la participación de áreas de protección civil, servicios médicos e instancias locales de derechos humanos en la planeación y atención de las actividades. Garantizar la movilidad previo y posterior al desarrollo de las expresiones públicas, de las manifestaciones, pues. Y durante la Asamblea Plenaria Extraordinaria participaron los secretarios de Seguridad Pública de los estados de México, Oaxaca, Durango, Michoacán, Tamaulipas y Guanajuato, cosa que me llamó la atención, Olga, porque en realidad, pues, ¿cuántos fueron? ¿Seis estados? Cuando somos 32 entidades. Bueno, la Ciudad de México se maneja también ya con un plan muy específico. Están haciendo reuniones regionales. Pero se están haciendo regionales, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿no? Fíjate que también es importante mencionar, ahorita rápidamente quiero citar lo que dijo hoy en la mañana y que tiene que ver con este discurso que se está dando por parte del gobierno federal mexicano en torno a un evento que, si bien es cierto, está resumiendo y tomando todas las enormes violaciones, abusos que se han cometido a lo largo de todos los años en contra de las mujeres y a lo largo de toda la civilización humana, amigos y amigas. Sí, pero ahora el discurso ha sido muy interesante y lo han estado impulsando también incluso a las mujeres
del propio gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y el día de hoy, fíjese, participó de una manera muy activa y con un discurso también muy interesante la doctora, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Fíjese lo que dijo hoy en la mañanera de este lunes 8 de marzo. Tenemos una deuda con las mujeres, con todas las mujeres, con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans, con las mujeres indígenas y afromexicanas, con las sexoservidoras, con las mujeres en la política, con las mujeres científicas, en fin. Ahí están toda una deuda, dijo Sánchez Cordero en esta conferencia, y también añadió que el gobierno propicia un diálogo abierto y franco con las mujeres, quienes son las primeras que señalan las formas de opresión a las que se están enfrentando en este momento. Así es, y también en esta misma conferencia de prensa matutina, que además la dedicaron a la lucha de las mujeres en este día. Bueno, pues en esta conferencia de prensa el propio presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el hecho de que en este gobierno federal es mucho, dice, lo que se está haciendo a favor de la lucha de las mujeres. Falta mucho, pero nunca se había hecho tanto, señala, subraya. Como nunca las mujeres están participando en política y en la función pública. El reclamo presidencial subrayó sus opositores conservadores están en clara manipulación, aprovechando una causa justa como lo es el feminismo. En el inicio del Día Internacional de la Mujer se comprometió, como lo ha hecho, a no utilizar la fuerza para reprimir al pueblo. También dijo y argumentó la necesidad de que se conozca lo que estamos haciendo en contra de la violencia, en contra del feminicidio, en lo educativo, en salud, en todo lo reclamado en el bienestar de todos los mexicanos y particularmente en este caso, pues de las mujeres. Y bueno, de manera muy clara dice, en este gobierno no se utiliza al ejército, a los policías para reprimir al pueblo. Somos distintos a los conservadores que se disfrazan de feministas. El mandatario adujo que en el centro histórico se colocaron vallas para evitar la violencia. No queremos que se lastime a nadie, que a nadie se afecte. Tenemos que cuidar a las mujeres, tenemos que cuidar a quienes vienen a protestar aún de manera violenta. Imaginemos que alguien con una bomba molotov la estalla y lastima a los demás. No queremos eso. Eso ya lo había dicho allá en Yucatán, Olga. Creo que ayer domingo estuvo recorriendo y supervisando los trabajos del famoso Tren Maya. Y ahí específicamente convocó a una rueda de prensa y lo único que trató fue precisamente a dar esta explicación para que quedara como asentado, y hoy está viendo que lo está ratificando. El tema de que esa valla se está colocando para la seguridad de las propias manifestantes, de las propias instalaciones y el abuso de la infiltración por parte de grupos ajenos a los movimientos, que no nada más es en el caso del feminismo, casi todas las marchas que se realizan, y más cuando son multitudinarias como las que se espera que el día de hoy se vayan a hacer en la Ciudad de México, y en toda la República Mexicana, amigos y amigas, pues siempre hay gente que aprovecha estas grandes movilizaciones que son constitucionales, que están apegadas a las vías legales, ¿sí?, que son necesarias para que este país vaya mejorando y vaya transformando también, se vaya transformando hacia una sociedad cada vez más democrática, participativa y justa, ¿sí? Pero pues siempre no existen por ahí los vivales que se meten y las vivalas, vamos a utilizar el lenguaje, porque también desafortunadamente hay mujeres que se prestan también para este tipo de provocaciones, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de toda la historia, no es de nada más de lo que vaya a pasar el día de hoy, que esperemos que no suceda nada grave en las movilizaciones, pero a este discurso de ayer, Olga, me llamó luego la atención, porque esto fue muy temprano en la mañana, y para el mediodía ya había un grupo de muchos colectivos de mujeres haciendo pintas y colocando diversas leyendas y collage en el muro. Lo cual me parece padrísimo, Javier, padrísimo. Sí, yo también lo vi el día de ayer y me pareció excelente idea
que en ese enorme muro de contención que puso el gobierno federal alrededor del Palacio, bueno, pues por lo menos en la parte frontal del Palacio Nacional, se utilizara como un gran pizarrón para exhibir pues la lucha de las mujeres, la lucha contra el feminicidio, las causas más justas que se han enarbolado durante muchísimos años, Javier. Y bueno, yo nada más termino recordando que este muro, sin duda alguna, tiene como propósito proteger la vida de las mujeres policías, las famosas Ateneas, del grupo Atenas, que es un grupo especial de mujeres policías que están capacitadas para contener las marchas sin provocar mayor violencia, sin reprimir a los manifestantes, y son ellas, más de 2000 Ateneas, las que van a estar ahora al frente de una marcha que en número supera con creces a las Ateneas, pero que de lo que se trata precisamente es de evitar que los grupos de provocadores, que siempre existen provocadores y provocadoras, los grupos de provocación, vamos a decirlo, que regularmente tienen vínculos estrechísimos con la ultraderecha y con intereses totalmente insanos, innombrables, como usted recordará el 10 de junio con los halcones, como le llamaron, ¿no? A los que fueron a reprimir la marcha de estudiantes el 10 de junio de 1972. Bueno, pues también ahora existen este tipo de grupos y los hemos visto, Javier, es una ultraderecha cada vez más desesperada, actuante, que no tiene reparo alguno en llegar a las manifestaciones, tronarlas, reventarlas y golpear y provocar y buscar que salgan lesionados. El año pasado, una de estas mujeres encapuchadas aventó, suponemos es una mujer, ¿verdad? Porque también hay hombres que van encapuchados y vestidos como visten igual, no sabe uno si son hombres o mujeres, y lanzó bombas contra las policías del grupo de Atenas, y salieron una de las mujeres policías, una reportera e incluso una de las manifestantes salieron muy lastimadas, quemadas con bombas molotov que les lanzaron estos grupos de provocadores. Entonces esa valla que tiene, ¿no?, el propósito de ayudar a evitar que se causen mayores daños con los posibles agresiones que desaten estos grupos violentos, pues ha servido a las mil maravillas a las mujeres como una enorme pizarra para exponer ahí sus demandas. Pues enhorabuena por las mujeres, esperemos que finalmente no suceda nada el día de hoy, o que si sucede sea lo mínimo, ojalá que las expresiones que suceda mucho, no se vayan a desbordar, violencia. Que no se vayan a desbordar los odios, las pasiones, las malas intenciones, sino que al contrario, que esto nos sirva, esta conmemoración nos sirva, ¿sí?, precisamente para lograr cada vez más identidad y más respeto hacia el derecho de las mujeres. Muy bien, y vamos a nuestra siguiente nota, Javier. Oye, esto está muy bonito, fíjate que hay unas investigaciones muy interesantes ahora en la historia y han descubierto, Alicia, que ese bellísimo lago de Xochimilco, que es una milésima parte de lo que era el enorme lago del Valle de México, Galicia, ¿sí?, pues está ahora desafortunadamente infectado con una plaga, y una plaga acuática. Fíjate qué interesante. Ya lo habíamos visto esto, el tema del lirio acuático, usted sabe, es altamente invasivo, y tenemos la historia de cómo finalmente llegó este lirio acuático a México, y específicamente cómo está afectando en este caso el último reducto de lo que fue el gran lago del centro del Valle de México, y que pues ahora nada más es el lago de Xochimilco. Así es, entre todas las especies vegetales que forman parte del humedal de Xochimilco, una de las más llamativas a la vista de los visitantes es, sin duda alguna, el lirio acuático. Las flores violetas y azuladas que nacen de bulbos flotantes parecen un elemento más del ecosistema desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, se trata de una especie con el potencial para provocar daños ambientales irreversibles. Alejandro López, que trabaja para National Geographic, informa que el lirio acuático es una planta flotante nativa en la cuenca del Amazonas, allá en Brasil, allá en Sudamérica, que no formaban parte del paisaje habitual del Valle de México hace 900 años, cuando las culturas prehispánicas asentadas alrededor del lago de Texcoco crearon las chinampas,
un sistema de agricultura sustentable y expansión territorial único en el mundo, reconocido como Patrimonio Mundial y Patrimonio Agrícola Mundial. Este lirio acuático fue introducido en Xochimilco a finales del siglo XIX. La teoría más aceptada es que esta planta llegó al humedal de la mano de Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio en 1897. Sin ninguna información al respecto sobre la velocidad de reproducción de esta planta y las características que la convierten en una plaga en cualquier ecosistema acuático al que se introduce, el lirio acuático fue electo por un único motivo: su belleza ornamental, en un momento histórico donde la riqueza cultural, el urbanismo, la arquitectura y las formas de hacer la ciudad se medían a partir de su capacidad de imitar los cánones europeos. Este contexto abonó para que algunas de las familias más acaudaladas del país continuaran introduciendo el lirio acuático desde Estados Unidos, a donde llegó 13 años antes, como un regalo a los visitantes de una exposición de algodón celebrada en 1884. Una plaga se convirtió. Aunque en aquel entonces se consideró una especie ampliamente utilizada para embellecer estanques y cuerpos de agua, el lirio acuático hoy es catalogado por la FAO como maleza, mientras que otras unidades internacionales de bienestar y de la cultura, amigos y amigas, la consideran una de las 100 especies más invasoras del mundo. A más de un siglo de su llegada a Xochimilco, el lirio desplazó a otras especies nativas y gracias a su acelerada capacidad de reproducción, comenzó a considerarse un problema en la década de los 90 debido a las dificultades que ostenta para la navegación y los flujos de agua, pero además porque acelera la evapotranspiración, ¿sí? Evaporación y transpiración, y puede impedir el paso de la luz y alterar el oxígeno disponible en el agua. Pues sí, se lo acaba, Javier, se acaba Sí, el claro. oxígeno. La forma más efectiva de controlar la población del lirio acuático es también la más costosa. Fíjese, año con año, más de 14,000 toneladas de maleza son recolectadas manualmente de los canales de Xochimilco. Ahí lo hemos estado observando las fotografías que pusimos para usted. La mayoría perteneciente a esta especie. Debido a su integración exitosa al ecosistema, eliminar de tajo el lirio acuático también presenta diversas problemáticas que podrían alterar al propio humedal. No obstante, si se conserva en menor número y su población se mantiene controlada, una situación que en México todavía no ocurre, es posible aprovechar su eficiencia para retener metales pesados e incluso utilizarlo como fitorremediador para mejorar cuerpos de agua, biocombustible para producir biogás, composta e incluso la creación de prebióticos. Todos proyectos que avanzan lentamente como una solución efectiva para revertir el papel de esta plaga en Xochimilco y otros cuerpos del agua en el país. Y sí, Olga Alicia, es hermoso ver al lirio acuático porque tiene una flor de veras muy, muy, muy bonita, pero pues se convierte en una plaga y destruye a las plantas nativas, pero también empieza cuando no hay oxígeno en el agua. Entonces lo siguiente Pues mira, es que ¿qué oxígeno va a haber ahí, Javier? ¿sí? Los peces y todos los demás habitantes acuáticos, simple y sencillamente, si no tienen un medio de salvarse, de salirse de ese cuerpo de agua, pues finalmente fallecen, mueren. Terminan eliminados por esta preciosa planta, ¿sí? Que ya vemos que puede tener muchísimos beneficios y propiedades si la ciencia se desarrolla a un paso más rápido que la reproducción antes de que nos asfixie el lirio acuático. Un último comentario sobre este tema. Se me hace muy extraño que este joven Alejandro, este periodista de National Geographic, Alejandro López, se refiera a este tema de lo de Xochimilco como un gran problema provocado, o quizás el primer gran problema provocado en un humedal en México, como es el tema de Xochimilco, con el lirio acuático. Cuando todavía en la década, no recuerdo si fue la década de los 70s o los 80s, Olga, el lago de Chapala estuvo a punto de desaparecer por esta plaga. Sí me acuerdo, Javier. Por esta plaga. Tuvo que entrar. Salieron muchos reportajes en televisión donde se veía que tuvieron que entrar, ya no se bastaron las pangas o las chalupas para sacar el lirio, tuvieron que entrar con maquinaria a sacarlos. Y ahí en ese momento se desaprovechó.
Y se aprovechó, tuvieron que intervenir instituciones de gran prestigio a nivel internacional, científicas, para poder comenzar a ver qué hacer y cómo erradicar esa plaga. Bueno, se erradicó, Olga, afortunadamente se logró rescatar al lago de Chapala y luego se tuvieron que ir al lago de Pátzcuaro, que también tenía ese problema. En fin, los grandes humedales en este país tienen este problema porque pues alguien de buena intención pone, ay, pues para que se vea más bonito el lago. Sí, 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 no, cuidado ahí va con el eso, indio. ¿eh? Yo de No, muy buena cuidado. intención le puse a mis macetas una plantita que se reproduce así, Sí, que da unas tremendo. flores bellísimas, y resulta que de pronto tuve que cambiar una maceta chica a una más grande y me di cuenta que esas flores preciosas, esa enredadera, estaba creciendo con unas raíces tremendas, ahorcando a la planta original que yo tenía ahí, la planta grande. Y tuve tiempo de salvarlas, pero ya estaban así con la lengua de fuera, las pobres raíces de las plantas que yo quería salvar, ahorcadas por esas bellísimas enredaderas que crecen como una plaga, Javier. Muy bien. Oye, Olga, van a hablar de ti. ¿Sí? Vamos a ¿Por hablar de qué? ti ahorita. Ah, sí es cierto. Vamos a hablar ahorita Qué, de qué, ti. qué interesante, y de ti Está también, buena. Javier. Por primera vez, México suma 10 millones de ateos y cada vez menos católicos. Revista Muy muy interesante. interesante y periodista Alejandro López. Entre todos los datos del censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, que se levantó pues el año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía nos informa que uno de los datos más reveladores fue la dramática caída de fieles católicos en territorio nacional durante la última década. Mire, según los datos de la población total por grupo religioso, el catolicismo se convirtió en la religión que más adeptos ha perdido desde el último ejercicio estadístico que se realizó en 2010, o sea, 10 años. El INEGI reportó que del 82.7% de la población que se consideraba católica hace una década, la cifra se redujo a 77.7, es decir, 97.800.000 personas que son todavía creyentes en territorio nacional. Todavía siguen siendo. Sí, aunque aún se trata de una mayoría abrumadora, lo cierto es que para un país en el que hace un siglo el 99% era católico, se trata de una disminución sin precedentes que confirma una tendencia sostenida a la baja agudizada en el siglo XXI. El ejercicio estadístico también reveló que al mismo tiempo que el catolicismo pierde adeptos en todo el territorio nacional, las religiones protestantes y evangélicas aumentaron a sus creyentes en casi un 5%, ubicándose como el segundo grupo religioso más amplio del país con poco más de 14 millones de fieles. Esa tendencia es aún más notoria en ciudades pequeñas y en áreas rurales, donde se concentran la mayoría de creyentes. Pero no obstante, amigos y amigas, el dato más revelador de la población por grupo religioso es el apartado que corresponde a los ateos. Como nunca antes en México, las personas sin religión duplicaron su número respecto al ejercicio estadístico del año 2010 y hoy se cuentan 10.211.052 ateos que están distribuidos en todo el territorio nacional, especialmente en ¿dónde? En las grandes ciudades, Olga. Sí. Al respecto, la Arquidiócesis Primada de México consideró sorprendente la cifra de personas sin religión y explicó el descenso del catolicismo a partir de así lo calificó, desgaste moral que considera ha sufrido el credo en el país a causa del mal ejemplo de algunos, en alusión a la protección de la institución milenaria a sacerdotes acusados de diversos delitos, principalmente pederastia. Así es. Alguna de las razones del descenso pronunciado en creyentes católicos podría estar entonces en los constantes escándalos relacionados con la pederastia al interior de la iglesia. Su posición respecto a los derechos reproductivos de las mujeres, que también es muy, muy limitante y muy, muy enajenante, y otros temas que acá se consideran van en detrimento de la moral que impone finalmente el catolicismo y otras religiones, Galicia, con las que pues definitivamente en nuestro país comienzan muchos mexicanos también a perder, no la fe, sino perder su religión, perder el estar participando en una religión. Y en ese sentido, fíjate el tema de la moral religiosa católica en Galicia, Bernard Bertrand, ahí este gran filósofo del siglo pasado,
dice precisamente que la forma de organización en cómo está actualmente la Iglesia Católica en el mundo es precisamente la que provoca que la misma gente decida retirarse de esta religión en particular, porque tal y como está formada es un ejemplo de una constante contradicción y falta de moral y de ética por parte de la clase dominante del clero, hablando de obispos, arzobispos, cardenales e incluso papas organizados. Ahí está, Sí. Bernard Russell, perdón. Y fíjate que esto de la pederastia y los delitos en que se han visto implicados los sacerdotes, y hay que recordar el caso más reciente del sacerdote Aristeo Vaca en Ciudad Juárez, que acaba de ser condenado a 34 años de prisión por abusos contra una niña pequeñita, que empezó a sufrir abusos por parte del cura desde que tenía 9 años, la niña tiene actualmente 13 años. Bueno, esto es cierto, absolutamente es cierto. La Iglesia Católica ha venido perdiendo fieles en el mundo entero, no solo en México. En México les preocupa porque aquí, como decía el Papa Juan Pablo II, era México siempre fiel, ¿verdad? Decía, porque pues México era el bastión del catolicismo en América Latina. Pero lo cierto también, Javier, es que aún antes de que apareciera este fenómeno tan grave, o que se hiciera público, mejor dicho, este problema de la pederastia, ya muchos sacerdotes católicos venían advirtiendo de la pérdida de fieles. Y recuerdo mucho al sacerdote Disán Vázquez, que era el vocero de la arquidiócesis de Chihuahua, que a finales de los 80, principios de los 90, en varias entrevistas de prensa, llegó él a subrayar este problema. Dice, estamos perdiendo fieles, es la iglesia que más fieles pierde, la católica, feligreses. ¿Y a qué se debe? Bueno, no estaba en esos años tan fuerte la denuncia por la pederastia. Se debe, y lo subrayaba con mucha claridad, a que los sacerdotes católicos no tienen la comunicación directa, constante con sus feligreses, a que se han burocratizado, a que han dejado de ser una autoridad moral a la cual la gente acude en busca de consejo, de atención, y que esa necesidad de ser escuchados por parte de las personas, ¿no? De ser escuchadas por una autoridad religiosa, la cubría con creces pastores de otras religiones. Entonces hacía un llamado a la vocación, a ser apegados a sus propias convicciones y su mística, y que volvieran los sacerdotes católicos a comprometerse más directamente con las necesidades emocionales, materiales de las personas, a comprometerse con la comunidad donde ellos están predicando, en las iglesias donde están predicando. Dice, y mientras esto no suceda, mientras los sacerdotes se sigan burocratizando y alejándose de la población, seguiremos perdiendo fieles. Eso lo decías, y no estaba el problema de la pederastia. Bueno, amigos, de la década de 1900, de la década de los 50 del siglo pasado a la actualidad, pues es la caída muy interesante, porque, y más en los últimos 10 años. Mire, todavía a principios de 1950, el 99% de la población mexicana era católica. Hoy, nada más el 77.7% iba hacia la baja. La tendencia es muy acelerada a la baja. Ha sido una constante, y bueno, esto definitivamente, y nada más estamos hablando, y esto se impacta duramente en el reclutamiento de jóvenes para incorporarse también al sistema religioso católico. Y esto, Olga, pues ya es bastante grave. Son dos focotes ahí rojos que se le acaban de encender. Vamos a ver cómo responde finalmente el episcopado mexicano, y vamos también a determinar si es posible finalmente tener también un programa nosotros sobre este tema, porque se me hace que es bien interesante. Hay que buscar. Sí, claro que sí. Y el crecimiento del ateísmo, Javier, es el otro fenómeno súper interesante, que es todavía más acelerado que la pérdida de feligreses por parte de la Iglesia Católica. Quiere decir que todas las iglesias están perdiendo feligreses, y también quiere decir que mucha de la población joven ni siquiera se acerca ya a una religión, sino que ya tiene otro tipo de formación, y no quiere decir un problema. De hecho, pues muchas naciones avanzadas, donde la ciencia crece a pasos agigantados, donde la democracia también se ha fortalecido, su población ha ido aumentando en cuanto al ateísmo, en cuanto a declararse en cuanto hay autoridades competentes
en donde se respetan los derechos humanos, en donde realmente hay participación ciudadana, en donde hay realmente justicia, en donde se reducen los índices de todo el desequilibrio de pobrezas con ricos, amigos y amigas. Finalmente hay naciones, y hay una nación que hace apenas un año atrás, quizás un año y medio atrás, ya se declaró la primera nación del mundo atea. 100% de la población atea. Eso fue Islandia. Islandia, fíjate. Qué nación más avanzada, ¿no? Que esa. Claudio X González, el clan Claudio X González. Adelante. El expediente de 1000 páginas que Enrique Peña, el expresidente mexicano, abrió contra Claudio X González. 2 años antes de que el priista Enrique Peña Nieto concluyera su gestión al frente del gobierno mexicano, los órganos de seguridad nacional e inteligencia financiera recibieron la orden de investigar a las empresas y organizaciones civiles, fundaciones y a las personas relacionadas con Claudio X González Laporte, el padre, pero también contra Claudio X González Guajardo, el hijo, y contra Claudio X González Caraza Campos, el nieto. 3 generaciones de los empresarios X. Miguel Vadillo, que es titular del Contralínea, el portal de periodismo, manifestó también que ellos los revisaron, ¿sí? En ese momento se revisó los movimientos financieros, bancarios y fiscales, viajes al extranjero, socios e inversionistas y sobre todo a los donantes que aportaban cuantiosos recursos a cuentas bancarias del clan empresarial y de sus fundadores, entre ellas Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta orden de abrir expedientes al clan González salió directamente de Los Pinos y en ello participaron la secretaria de Gobernación, a cargo en ese momento la secretaría de Miguel Ángel Osorio Chong, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional dirigido por Eugenio Imas Gispert, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con José Antonio Mid, la Unidad de Inteligencia Financiera dirigida por Alberto Vaz Sacal, la Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Caram, el Servicio de Administración Tributaria del SAT con Osvaldo Santín Quirós y hasta la Administración General de Aduanas. Esa extensa investigación abarcó un periodo del año 2000 al 2017 y permitió integrar un expediente de unas 1000 páginas que están en poder de Contralínea y provocó el rompimiento de esa familia con el gabinete de Peña Nieto, el cual conocía los constantes beneficios que recibía cada año de gobiernos panistas y priistas, ese poderoso grupo económico, y que estaban dispuestos a probar su falta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales y dar a conocer el financiamiento externo que recibían sus asociaciones y fundaciones, utilizadas estas como arma política y mediática en contra de sus enemigos. Qué interesante, Javier. Pues mira que Claudio X González se ha convertido en el verdadero líder de la oposición a López Obrador hoy en día, ¿no? Fuentes involucradas en aquellas indagatorias de finales del peñismo revelan que antes de que concluyera el sexenio recibieron la orden desde la presidencia de cerrar todo, no dejar nada en los archivos, lo que dejó inconclusa la investigación y sin sanción alguna, ni fiscal ni penal, en contra del clan de la familia Claudio X González. No obstante, fuentes de la actual administración indicaron a Contralínea que el sistema de administración tributaria ha reabierto los expedientes fiscales de ese poderoso grupo empresarial por una supuesta evasión fiscal y que hasta el momento se han encontrado indicios de irregularidades en por lo menos 50 millones de pesos, pero esto apenas está empezando. El extenso documento contiene 15 expedientes individuales del clan familiar que involucra a 3 generaciones con el mismo nombre, sus fundaciones y asociaciones civiles que reciben donaciones y financiamientos, tales como Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, Mexicanos Primero, Visión 2030 y Únete, Institución de Asistencia Privada. Otros archivos corresponden a expedientes de cada inmobiliaria vinculada a la propiedad de la familia González, por ejemplo, Inmobiliaria Castellanos, Cuapa Larca, Consorcio Metropolitano Inmobiliario, Bufete Inmobiliario Omega. También hay expedientes del empresario Luis Andrade Holzer Neumann, quien es socio y operador de la familia Claudio X González. Contralínea buscó a Claudio X González Guajardo para conocer su versión sobre esa investigación en su contra, los beneficios fiscales recibidos por gobiernos panistas y priistas y la ruptura con el gobierno de Peña Nieto en 2017.
Su respuesta, sin embargo, fue que no haría comentarios. A través de un amigo, Claudio X, habría dicho lo siguiente: he tomado la decisión de no responder todo lo que se escribe, todo de lo que me escriben y digan de mí tanto el gobierno anterior de Peña Nieto como el actual de López Obrador, porque me han atacado mucho desde que decidí combatir la corrupción y eso me ha hecho la piel muy dura. También confirmó que el gobierno de Peña le había enviado más de 30 auditorías con las cuales se buscaba documentar evasión fiscal y condonaciones ilegales de impuestos. Pues qué interesante, porque sí, lo está comenzando a dar, es la primera parte, Olga, van a abrir estos expedientes ahí en Contralínea. El día de hoy amanecemos con este trabajo y esto, Olga Alicia, es apenas, como dicen ellos mismos, es apenas el inicio. Sí. Y es muy interesante porque lográbamos entonces nosotros poner en las gráficas, cuando todavía todo iba muy bien, era miel sobre hojuelas entre Peña Nieto y la familia González. Ajá. Incluso se llegó a nombrar a Claudio X González como el empresario del año. Claro, hubo una ruptura, Javier. Sí, ya lo habíamos comentado en su momento. Hubo una enorme ruptura en la cúpula empresarial, en los grandes magnates, en los poderosos empresarios mexicanos, que hizo posible, también fue uno de los factores que hizo posible el triunfo electoral de López Obrador, que ahora se dio esa fractura. Cuando se da una fractura en la cúpula de la sociedad, la cúpula del poder económico, pues va abriendo, va desquebrajando muchos otros instancias de poder, incluidos los partidos políticos, que llegaron divididos y confrontados a la elección presidencial. Hay que recordar que en un momento dado de la campaña, cuando se veía que venía inevitable el triunfo de López Obrador, hubo intentos de empresarios que buscaron, ahora lo sabemos, incluso postular a Carlos Slim para unir precisamente al bloque empresarial en contra de López Obrador, pero Slim no aceptó esa candidatura. Entonces, cuando ya no tuvieron a un personaje de ese tamaño para enfrentar a López Obrador, se presentan divididos, Javier, y se presentan tan divididos que les fue imposible, pese a todos los esfuerzos que hizo Claudio X González, unificarse al final de la campaña. Le pedían a Ricardo Anaya que declinara a favor de José Antonio Meade. Luego fueron y le pidieron, lo sabemos ahora, fueron y le pidieron directamente a Enrique Peña Nieto, a la presidencia de la República, a Los Pinos, fueron a pedirle que hiciera declinar a José Antonio Meade a favor de Ricardo Anaya. Total, que no se pusieron de acuerdo y eso permitió que llegara también pues Andrés Manuel López Obrador como un factor más que propició su triunfo. Esto es muy importante porque ahora Claudio X González es el líder de la oposición y ahora sí logró unificar a lo que quedó despedazados, destruidos, debilitados, pero logró unificar al PRI, al PAN, al PRD, en contra de Morena, en contra de la coalición del grupo gobernante. Pues en este momento están en focos rojos, el clan Claudio X González, están toda esta generación, abuelo, padre, nieto, están con focos rojos, porque ya efectivamente, fíjate que el trabajo que es muy, muy interesante, el reportaje, la primera parte de Vadillo, menciona que ya hace unos días, amigos, hace unos días Andrés Manuel López Obrador, a petición y a pregunta expresa de un reportero en las mañaneras, y reconoció, sí, ya se está haciendo una investigación, está en curso, dice, yo no tengo la información, es la Fiscalía, es la Secretaría de Hacienda, es la Unidad de Inteligencia Financiera quienes están haciendo cargo de eso, pero sí, efectivamente, ya hay una investigación que se está comenzando a armar. Y bueno, pues aquí ya nos parece ser que nos está adelantando algo. Sí. Por último, Javier, nada más recordar rápidamente que Ernesto Ledesma, periodista de Rompeviento, hizo una investigación muy interesante respecto a las asociaciones civiles, o también se les llama como organizaciones no gubernamentales, creadas por Claudio X González. México Primero, que fue la que les sirvió para impulsar la reforma educativa aprobada en el gobierno de Peña Nieto, y que golpeó sistemáticamente al magisterio, especialmente a los maestros de la CENTE, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que hizo una campaña sistemática de linchamiento, de descrédito de los maestros. Bueno, ese Mexicanos Primero
fue una de las organizaciones, aquí la citan. La otra, Javier, Mexicanos contra la Corrupción, que ahora vimos estuvo orientada a estar investigando al gobierno de Peña Nieto para sacar los casos de corrupción que a Mexicanos contra la Corrupción le convenían. Hay que decir, Javier, que de esas organizaciones que creó Claudio X González, se pagaba él su salario de donativos recibidos entregados por los empresarios y que su salario ascendía a más de 1 millón de pesos mensuales, sacando dinero de las asociaciones no gubernamentales, y que estas organizaciones, Javier, también están siendo investigadas, ya lo dio a conocer Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, están siendo investigadas porque ese flujo de dinero que entregaron a Carlos X González fue dinero que dejaron de entregar al sistema tributario, al erario. Entonces, bueno, pues hay mucho que decir de Claudio X González. Gracias, Javier. Vamos a echarle ganas a porque para sacarlo adelante, amigos y amigas. Mire, la número 4, vendría siendo la nota número 5. Hacienda bloquea más de 211 millones de pesos vinculados a la trata de personas en 2 años. Mire, Animal Político trae la información. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ha bloqueado más de 211 millones de pesos de diciembre de 2018 a la fecha, vinculados con el delito de trata de personas. En un comunicado informó que los montos bloqueados ascienden a 212 millones de pesos, 77.400 dólares y 1.610 euros. De acuerdo con esta unidad de inteligencia financiera, el bloqueo se dio en colaboración binacional con autoridades de Estados Unidos, principal destino de las víctimas de trata, para la identificación de casos vinculados al lavado de dinero. Con este trabajo, México posicionó el tema de la prevención y el combate al lavado de dinero, producto de la trata, ante la Organización de Estados Americanos, y como representante de México y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Investigación Financiera asumió la vicepresidencia del Grupo para el Control de Lavado de Activos. Mire, en estas reuniones la dependencia señaló que se impulsó la ampliación de tipologías y perspectivas en materia de finanzas ilícitas vinculadas a este tema de la trata de personas, con incorporación de nuevas temáticas en las mesas de discusión, como son trabajo forzado, explotación laboral infantil, tráfico de personas, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, experimentación biomédica, entre otras actividades ilegales. Oye, qué interesante posición alcanza ahí Santiago Nieto, Javier, en un ya organigrama internacional con el combate a la trata de personas, que es el delito que ha ido creciendo en el país, en Latinoamérica en general. En estas reuniones, la dependencia señaló que se impulsó la ampliación de tipologías, pero en julio de 2020, la Unidad de Investigación Financiera se adhirió a la campaña Corazón Azul de la ONU contra la trata de personas, con la finalidad de incorporar mejores capacitaciones a su personal, así como generar productos para prevenir y detectar este delito. Pues muy interesante nota. Cómo no. Y vámonos a la siguiente. María del Pilar Martínez, del periódico El Economista. Hay 20 millones de personas demandando empleo en México. Fíjese, la primera secuela laboral a un año de la pandemia es que hay 20 millones de personas que están demandando un empleo de tiempo completo. Esto lo aseguró Jorge Salas Bayoli, especialista laboral, quien explicó que en la primera instancia hay 2.5 millones de desocupados, más de 8 millones subocupados y 9.5 millones de personas que dejaron de buscar empleo, que sumadas entonces en este tamaño, sí, de manera global, pues nos dan un tamaño de la demanda en México por una fuente de trabajo en tiempo completo. Y hay que subrayar que más de la mitad de la población ocupada, además, está en la informalidad, es decir, que no tienen seguridad social, no tienen contrato individual de trabajo ni prestación alguna. Ahí están, por ejemplo, los autónomos, los trabajadores de las plataformas digitales, los que trabajan por honorarios, los vendedores ambulantes. No están, por ejemplo, los franeleros o un payaso que nos entretiene en una esquina junto a un semáforo. Ellos no están ahí, ellos simplemente no existen en el mercado laboral y el INEGI los considera vehículos de transferencia de riqueza de un hogar a otro. Bayoli expuso que en la mayoría, y por lo que respecta a la generación de empleos formales, en nuestro país debieran generarse 100,000 fuentes de trabajo formales cada mes. Los empleos formales son empleos con contrato,
con prestaciones y con seguridad social. La seguridad social es más que el seguro social, pero que sin duda aún no hay condiciones para que se alcance esa cifra. Las personas que no encuentran trabajo, pero que siguen demandando uno en el mercado laboral, el 47% son una mezcla generacional entre los famosos millennials y la generación X, que son personas de entre 25 y 44 años. Esto habla de precarización de empleo, ya que estas personas toman empleos con bajos salarios y sin todas las prestaciones. Y por otro lado, amigos y amigas, y también con relación a lo que se está conmemorando en el país, pues el tema de las mujeres que están ganando en promedio, según la nota de Dora Villanueva del periódico La Jornada, 54 pesos con 10 centavos menos que los hombres. Mire, sumado al rezago de que ya existía en la inclusión laboral para las mujeres, la pandemia de COVID-19 implicó que salieran con mayor volumen del mercado de trabajo en México y dejó prácticamente sin cambio la brecha de género por ingreso laboral. Solo en el empleo formal se observa que las mujeres ganan en promedio 54 pesos con 10 centavos menos que los hombres. Más de la mitad de los trabajadores en México se ocupan por menos de 2 salarios mínimos, pero estos empleos de bajos ingresos son a los que más tienen acceso las mujeres. El INEGI muestra que 7 de cada 10 trabajadoras en México se ocupan por menos de 2 salarios mínimos, mientras que en los hombres la proporción es de 6 de cada 10. Y bueno, amigos, pues ya con esto nos vamos porque tenemos ya prácticamente encima la nueva y el nuevo trabajo que vamos a estar realizando también en vivo aquí desde Cuatro Vientos. Nuestra colaboración diaria con nuestros amigos Daniel Solorio y también... no, con Armando, nada más, con Armando Ledesma, y vamos a tener Armando Duarte Moller, okay. Moller, y vamos a tener un contacto también con una vocera de Resistencias Unidas. Ok, bueno, amigos, regresamos entonces un momentito, no se nos vaya. Si les gustó el programa, denle like y compártalo. Muchas gracias, nos vemos en un momentito.